través de los procesos de selección. Adelante, Silvis. Muchas gracias, Clau. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar acá acompañándolos. Espero que todo el contenido que vean hoy les sea de muchísimo valor. Quiero que me confirmen, porfa, si me escuchan bien, si me pueden ayudar ahí con emojis, con las reacciones, manitos, caritas, corazones, lo que me quieran mandar. Y acá, mientras tanto, voy a ir compartiendo mi presentación. Acá, espérenme un segundo. Listo, ahí ya la ven. Creo que sí. Perfecto. Súper. Bueno, entonces, como les comentaba, Clau, hoy voy a estar con ustedes hablando de un tema que es súper relevante para todas las empresas. Es un tema que impacta directamente a los equipos, a la consecución de los objetivos y que muchas veces no le estamos dando el valor y el tiempo que requiere realmente, que es cómo seleccionar talento para construir equipos exitosos. Em, Pasa mucho que construimos procesos muy light, que son subjetivos, nos quedamos con ese candidato que nos da como el mejor feeling, con el que tenemos mejor, digamos que nos da como ese mejor feeling, y con base en eso contratamos. Pero no es tan así. Tras un buen proceso de selección hay toda una pues estrategia también que impacta el resultado. Por eso, en este webinar de hoy voy a contarles un poco desde nuestra experiencia, cuáles han sido nuestros aprendizajes, las cosas que hemos hecho bien, las cosas que no hemos hecho tan bien, desde Book. Entonces, gracias a esos errores y a estos aprendizajes, podemos decir hoy que en Book contamos con una tasa de permanencia del 98,7% en los primeros 6 meses de contratación. Esta es una de las métricas con las cuales medimos a nuestros equipos de talent porque refleja directamente la calidad de las contrataciones que hacemos acá. Entonces, bueno, con esto quiero contarles también que como les dijo Clau, espero que sea un espacio también súper conversado. Entonces, cualquier duda que tengan, comentarios, siéntanse con toda la confianza también de escribirnos por el chat. Ahí Clau pues estará pues apoyándome con esos comentarios. ¿Listo? Entonces, comencemos por el principio. Creo que todo comienza desde cómo definimos este perfil ideal y cómo podemos hacer para no fallar en el intento. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque muchas veces el problema que parte de selección va desde el inicio, ¿no? Que no tenemos claro qué estamos buscando y cuál es ese norte al cual estamos apuntando. Y con esto no me refiero al mejor CV, sino al mejor perfil para la cultura y los objetivos de la empresa. Algo que nos ha funcionado mucho es construir perfiles ideales por rol, pero siendo flexibles. Entonces ahí es donde queremos hacernos estas preguntas de qué es negociable y qué no, qué debe tener sí o sí esta persona para crecer en el equipo, en la compañía. Y en la definición de este perfil ideal queremos ver tres cosas. Uno, cuáles son esos conocimientos o las habilidades específicas que se necesitan para ejercer este rol, cuál es la experiencia que necesita esta persona como previa para poder tener éxito en el rol y el fit cultural. Pero también, y diría yo que lo más importante, es esta capacidad para ver el potencial. Porque si alguien tiene las ganas y la mentalidad correcta, puede pues aprender lo que sea. Así que aquí es súper importante que podamos definir dentro de los negociables cómo se ve el potencial en este rol. Entonces es un poco como pararnos un paso antes y ver, ok, no tengo al candidato ideal que cumpla con todo, digamos, en 5 estrellas, pero veo a alguien que está en 4 estrellas y veo que tiene esas habilidades que le van a permitir que yo le dé las herramientas para que pueda llegar a esas 5 estrellas. Generalmente en esas habilidades hace parte el tema del coachability. Entonces, es esta capacidad o como qué tan abierta está esta persona para desaprender ciertas formas en las que viene acostumbrado a hacer las cosas y a dejarse también enseñar para llegar a lo que se espera de este rol.
Ahora, una vez tenemos este perfil ideal, la idea es o sea, pues tener, digamos, en mente el diseño de un proceso de entrevistas que sí sirvan y que ayuden a que nos den, digamos, todos estos insights para calificar al candidato correcto e ideal. Entonces acá es súper importante también tener en mente tres cosas, el qué, el cómo y el quién. Entonces acá el qué queremos evaluar, cuáles son esas competencias claves del rol, cuáles son esas habilidades técnicas, el fit cultural, el cómo lo vamos a evaluar, súper importante acá, de definir realmente cómo vamos a evaluar estas competencias, cuáles son los skills técnicos de cada rol. Y en Book, pues buscamos que estas entrevistas sean por competencias y también tenemos estos casos prácticos o roleplays que dependen mucho de los perfiles que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, en un rol comercial sirve mucho tener estos roleplays donde se les pone a ellos en un contexto con un cliente, digamos, para que ellos puedan tener este primer rapport con un cliente, se hace un roleplay de una llamada en frío y todo esto se hace en vivo para que nosotros podamos ver esta persona cómo se desempeña o cómo se desenvuelve en estos contextos. Y nos ha servido mucho también tener estos bancos de preguntas por competencias y por valores también. Entonces, cuando estamos hablando del tema del fit cultural, eh, pues queremos ver cómo son esos comportamientos de cara a los valores que tiene la compañía. Y en la parte de quién evalúa todo esto es definir quién va a ser el hiring team. Entonces, pues además de talent acquisition, qué líder va a estar en las próximas entrevistas, si hay algún stakeholder relevante también en este proceso que queremos que nos dé insights sobre este candidato, es en este momento donde decimos que el hiring team va a ser de tantas personas con talent, con los líderes y con los stakeholders. Acá hay que tener mucho ojo en que no caigamos en hacer un proceso eterno, ¿no? Que sea de muchos filtros, de muchas entrevistas, porque eso también impacta la experiencia que los candidatos tienen con nuestro proceso. Entonces, el tip es un poco como hacerlas estrictamente necesarias para tomar una decisión informada. Acá les dejo como dos tips para que no nos volvamos un 8 en este proceso. Y es uno, juntando todos los puntos de la anterior slide, el qué, el cómo y el quién, es súper importante tener claro cuál es el objetivo de cada una de las entrevistas. Entonces, que no solamente un stakeholder se una al hiring team porque sí, sino es realmente ver en el espacio que stakeholder tiene con el candidato, cuál es ese insight que le está dando a Talent Acquisition para que sea un sí o un no en el proceso. Así, pues evitamos también que los candidatos tengan tres entrevistas distintas, pero que en todas se le pregunte exactamente lo mismo, ¿no? Como tener este norte muy claro de este espacio va a ser para esto, para ver el fit cultural o para ver temas de sus competencias blandas o sus habilidades técnicas, digamos que más duras. Entonces, por ejemplo, cómo funciona en Book es que Talent evalúa el fit cultural y es desde Talent que se habla con el candidato temas de condiciones, temas salariales, beneficios, mientras que el líder evalúa temas más técnicos, ¿no? Entonces ahí es donde vemos temas de roleplay, de business case y no entra a preguntar puntualmente por temas ni de compensación o de beneficios porque es algo que ya se habló con Talent Acquisition. ¿Listo? Y aquí es donde Book juega un rol de aliado, porque en Book nosotros tenemos una ficha por cada candidato donde podemos dejar estos comentarios para que todo el hiring team tenga pues acceso finalmente a los insights que yo como talent les di, ellos puedan entrar a esos comentarios y no entrar a pues hablar nuevamente de los temas que ya fueron tocados. Ese es es el primer tip.
Y el segundo es algo súper valioso que nosotros implementamos en Book y es el tema de las scorecards. Son como estas pequeñas como tarjetas que nos permiten evaluar de una forma mucho más objetiva las competencias y los valores de los candidatos de cara a lo que tiene Book y com- compararlos, ¿no? Entonces, si yo tengo tres competencias que quiero ver puntualmente para este rol, con esas mismas tres veo a los candidatos cómo puntuaron en cada una de ellas. Y ahí pues evito caer en estos sesgos de si me cayó bien o me recuerda tal o de irme por este candidato solamente porque el feeling que me dio fue bueno. Entonces acá les cuento un poco más sobre el tema de las scorecards. Ahí súper clave para pues, hacer un buen uso de esta herramienta es tener en cuenta estos tres puntos. Entonces, muy clave saber cuáles son esas competencias y los valores que voy a evaluar porque estos cambian dependiendo del rol y de qué tan senior es este candidato al que estoy viendo. Dos, tener claridad de qué significa cada uno, cómo se ve esa competencia en términos de comportamientos en este candidato, como qué estoy esperando yo ver de ese candidato por cada una de las competencias o de los valores. Y también clave, pues tener un rango de uno es que no cuenta con esta competencia y cinco es que sobresale en esta competencia. Y les muestro acá un poco como el screenshot de cómo se ve en nuestra plataforma. Esta scorecard está, digamos que, adjunta a la ficha de cada uno de los candidatos y todo el hiring team tienen también pues acceso a esta información. Acá, súper clave, es algo que no podemos dejar de lado y es el tema del fit cultural. Entonces acá es un tema que, como les comentaba ahorita, tiene que ver mucho con los valores, pero también tiene que ver mucho con los comportamientos de esta persona. Entonces acá es súper clave que nos preguntemos realmente si me veo trabajando con esta persona y más allá de lo estrictamente laboral, es como me veo compartiendo en otros espacios con esta persona, lo veo, no sé, un martes almorzando con el equipo o veo que realmente es alguien que no encaja con esa cultura que ya tengo dentro del área. Y es clave también que en las entrevistas podamos tener estos escenarios donde nos permita ver si es un candidato que comparte realmente la misión y los valores que tiene nuestra empresa. Porque finalmente el tema de las habilidades técnicas, de las competencias, digamos que un poco más duras, es algo que se puede pues aprender y enseñar, pero el tema de los valores y de las actitudes es algo que es mucho más duro de pues cambiar en una persona. Y en eso les cuento que nuestra competencia favorita en Book es el growth mindset, es esta capacidad que las personas tienen para ver todo como una oportunidad para crecer, ¿no? De reconocer que no me las sé todas, pero sé que tengo esta capacidad para poder aprender, que si me educo, que si leo, que si hago un curso, tengo esta capacidad para querer ir creciendo constantemente. Y quise resaltar especialmente esta competencia porque justo ahora en el tema, en la era de la IA, es una competencia que se necesita mucho, ¿no? Porque finalmente el tema de las habilidades técnicas y de los procesos, digamos que más operativos, es algo que ya la IA nos hace o que podemos tener mucho apoyo en ella, pero es esta capacidad o la mentalidad que la persona tiene de cómo voy a volver la IA mi aliado y cómo aliándome con la IA puedo tener esta capacidad para seguir creciendo y optimizar también las funciones de mi día a día. Ahora, creo que llegamos a la parte un poco más esperada y más compleja también, que es elegir, ¿no? Acá, además de lo técnico, tenemos que escuchar también mucho al hiring team que definimos desde un inicio. Entonces, no solamente quedarme yo con la percepción que tuve como talent acquisition, sino escuchar a los líderes, a los stakeholders, cómo se sintieron también ellos entrevistando a este candidato,
si se pintan a esta persona en el día a día, teniendo en cuenta, por ejemplo, no sé, el tipo de clientes que nosotros tenemos, es alguien que le puede dar frente a esos clientes, a esos pues stakeholders. Y ahora es donde yo les hablo mucho de que además de lo técnico es alguien que realmente tenga potencial, ¿no? Como que puede ser alguien que no esté ahí justo donde lo necesitamos, pero que tenga ese growth mindset, esa mentalidad para, ok, sé que me falta mucho desarrollar temas de planificación, por decir algo, pero le veo el potencial y las competencias para que si yo le doy estas herramientas ya cuando trabaje acá, pueda llegar a ser una competencia que tenga sobresaliente. Eh, y pasa mucho en estos puntos que estamos, no sé, entre dos o entre tres candidatos que son muy, muy buenos y no sé por cuál irme. Acá nuestro consejo es un poco que apuesten por la actitud y por el potencial. Alguien que tenga esta chispa, que demuestre también este interés en querer aprender, en querer crecer, en querer ir más allá, ese es. Entonces, muchas veces si nos dejamos sesgar un poco como por este se ve perfecto, pero justo es ahí donde juega un rol clave el tema de los roleplays y de los business case, ¿no? Porque es este espacio donde tú tienes el chance de ver a los candidatos en acción, ¿no? Entonces, de no solamente es alguien que se preparó muy bien para una pues entrevista donde, no sé, ya pues entrenó lo que va a responder y todo, sino que lo sacas un poco de la zona para que se muestre realmente cómo es. Ahora, para ir cerrando un poco este tema, quiero pues abordar algo que no podemos dejar de lado en nuestros procesos y es la importancia de cuidar la experiencia de nuestros candidatos. Estos espacios que todos tenemos con los candidatos, desde ese primer contacto hasta el descarte o cuando ya les das esa buena noticia de que quedó, esos son cada una de estas interacciones se construye una marca, ¿no? Entonces, en todo este proceso, los candidatos también están evaluando si este es un espacio o una empresa en la que quieren trabajar. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en cómo cuidar lo que los candidatos sienten, bien sea que queden o no, ¿no? Acá justo quiero contarles un poco cómo funciona desde Book y la forma en la que nosotros hacemos esto como para cuidar muy bien lo que los candidatos sienten o la experiencia que tienen con nuestro proceso es por medio de la optimización de los tiempos operativos. Entonces, para esto les cuento acá como tres puntos clave, porque nos sirve mucho usar estas plantillas que pues tenemos para los correos y tener mensajes de descarte que son personalizables. Entonces, cada candidato que pase por una primera entrevista con talent, así como un 1-1, se tiene esta plantilla donde nosotros en talent podemos poner los pros y los contras que pues vimos para cada candidato, para que ellos realmente sientan que se les está dando un feedback em, muy puntual de temas que ellos compartieron en la entrevista y que nosotros realmente tenemos un argumento para decirles que no. También todo esto nos sirve para cuidar los tiempos de respuesta, porque hay ciertas automatizaciones que podemos hacer dentro de Book que nos permiten darles respuestas mucho más oportunas y en un tiempo corto, ¿no? Yo creo que también cuando un candidato se le da esta respuesta de que no queda, es un candidato que realmente agradece que se lo digamos a tiempo porque saben que ya el foco no está en este proceso puntualmente, sino que lo pueden hacer con otro proceso. Y por último es donde entra el tema de la IA, porque finalmente nosotros desde Talent, yo creo que acá todos lo saben, que es un proceso también súper operativo con una carga pues administrativa bastante fuerte. Entonces aquí es donde la IA juega un rol fundamental.
Entonces, quiero contarles un poco cómo desde cada una de las fases del proceso, como la IA o pues Book, nos puede también ayudar para que sea un proceso, digamos que mucho más eficiente. Entonces, en el tema del job post, principalmente aquí es donde comienza el éxito, ¿no? Entonces, les pongo acá un ejemplo de un job post que está mal hecho. Entonces, por ejemplo, se habla de temas que la IA no entiende, ¿no? Como que necesitamos que seas un superhéroe, queremos que seas el mejor amigo de nuestros clientes, queremos que te pongas la 10 desde el día uno. Son temas que la IA no entiende, sino que la IA solamente lee palabras clave, datos y estructuras. Entonces acá les muestro un poco cómo sí debería ser un job description y cómo Book compara las CVs que se postulan con el job post que le damos. Entonces, lo que Book nos da es un poco como los pros y los contras de cada CV y nos califica de 1 a 5 de cara a ese job post, qué tanto impacto tiene ese candidato con lo que estamos buscando. Entonces acá, por ejemplo, les pongo que buscamos a alguien que haya estudiado administración de empresas, entonces ahí justo te lo resalta Book. Buscamos a alguien que haya trabajado con ciertas herramientas como HubSpot. Ahí Book te resalta que es algo con lo que el candidato no cuenta. Entonces te da como este resumen para que tú puedas tener, digamos que, este ranking entre candidatos y priorizar a cuáles candidatos quieres ver tú primero. Entonces, digamos que cuando uno recibe, no sé, 700 postulantes en una vacante, lo más probable es que no tengas todo el tiempo para ver esas 700 CVs. Entonces, Book lo que hace es que te sugiere que veas a los candidatos de 4 y de 5 estrellas primero. Ahora, nosotros también en Book en la parte, digamos, de la aplicación que los candidatos hacen cuando llenan, digamos, estos formularios. Estos formularios se hacen de forma estandarizada. Entonces, es un mismo formulario para cada vacante que se abre. Ahí nosotros desde Talent no tenemos que entrar a crear un formulario para cada vacante, sino que ya es una como por default. Y ahí la clave, creo yo, que es el tema de la estandarización de ciertas preguntas. Entonces hay ciertas preguntas que nos ayudan a hacer filtros también mucho más rápidos, como el tema de la aspiración salarial. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo a ellos ciertas opciones, como un drop down, para que ellos escojan si piden 2, 3 o 4 millones, así evito que sea una pregunta abierta donde pongan 4.000 o que haya pues otro que ponga 4,000 o 4,000, ¿no? Ahí ya se me daña el filtro. Entonces, lo que nosotros hacemos es justo ponerles como este drop down para que pues escojan cuál es ese monto al cual aspiran. Entonces, eso permite que yo desde Talent, ya cuando el candidato postula, que yo pueda hacer un filtro con un par de clics y que lo pueda hacer incluso con la IA, donde yo les pongo a la IA el prompt como de busco personas que busquen menos de 5 millones. Y con un solo clic ya me arroja a los 5 candidatos que hacen fit con ese filtro que pongo. Y todo esto impacta también en que podamos darle respuestas mucho más oportunas a los candidatos. Como podemos filtrar mucho más rápido, son estas respuestas que puedo dar de una forma mucho más oportuna. Em, Acá también va un poco con lo que yo les comentaba ahorita de que no, pues queremos tampoco esos procesos eternos, porque cuando hay ciertos candidatos que tú viste y que esperan un montón de tiempo para la respuesta, son candidatos que se nos aburren o que están en un proceso, digamos que mucho más avanzado, entonces se van con alguien más. Y como vemos a tantos candidatos por cada uno de estas vacantes, se nos pueden perder a veces, ¿no? Son tantos candidatos, tantos nombres, tantos contactos, que se nos puede
se nos puede pasar. Pero Book tiene una vista que es como por columnas para que nosotros tengamos la visibilidad de cuántos candidatos tengo por cada una de las fases de mi proceso, a cuáles ya les he dado feedback, a cuáles no, cuál tiene una scorecard completa, cuál no, si hay candidatos que son internos o no. Entonces, esto acá lo que nos permite también es, uno, tener la visibilidad y estas columnas también permiten que por cada filtro, como por cada parte, digamos, del flujo, se pueda tener automatizaciones. Y creo que ese realmente es el game changer. Y pues acá quiero ser muy clara con algo también, y es que acá no automatizamos para hacer, no sé, o sea, para que se sienta como robots, sino para tener tiempo de ser más humanos. Entonces, esto pues impacta directamente en estas cuatro cosas que les cuento que es algo que nosotros también pues hacemos en el equipo de Talent. Uno de ellos es que tenemos los correos de confirmación por la postulación automatizado. Entonces, cuando un candidato postula, automáticamente le llega el mail de ya recibimos tu postulación. Eso digamos que hace que la ansiedad y la incertidumbre que sienten también por el proceso baje un poco. Em, Cuando les comentaba ahorita que los candidatos también que se rechazan a tiempo son candidatos que realmente agradecen que te hayas tomado el tiempo de decirles de una forma pues oportuna que no quedan para que puedan enfocar su búsqueda en otro lado. Nosotros en Book también tenemos una de estas columnas como exclusivamente para los top candidates. Entonces son estos candidatos que generalmente llegan hasta las últimas etapas, que son candidatos muy buenos. Estábamos entre dos o tres candidatos, pero finalmente nos fuimos por uno. Pero queremos cuidar o como tener, digamos que un trato como premium con estos dos que no quedaron. Y tenemos una de estas columnas con un mail que es automatizado especialmente para ellos, que se les manda un contenido de una landing que solamente es para los top candidates, donde ellos pueden encontrar contenido exclusivo, donde pueden encontrar links para que se puedan agendar con gente de Book para que puedan tener como tipo un café virtual. Se les dan algunos tips también para que puedan optimizar su LinkedIn, su CV, por ejemplo, porque son candidatos que queremos tener todavía en el radar en caso tal de que se nos abra una nueva vacante en el futuro. Sabemos que ya tenemos a un candidato, digamos, especial, y el candidato también sintió que tuvo un trato, digamos, como Premium VIP con este proceso puntualmente. Y ya por último, contarles que nosotros también tenemos una automatización que apunta directamente a temas de inclusión. Entonces, una de las preguntas que tenemos en nuestro formulario es saber si cuentan con alguna condición para que el proceso se adapte a sus necesidades. Entonces, cuando alguien responde que sí, lo que Book hace es que lo pasa de la columna de los postulantes a otra columna para que yo sepa, o bueno, que tenga, digamos, como la visibilidad de saber que este candidato necesita alguna adaptación, y que no lo puedo tratar como cualquier otro candidato porque tiene una condición especial. Entonces es algo pues también Book digamos que nos permite. Y ya por último, pues todo esto digamos que no se los cuento solamente como por teoría, sino porque en Book nosotros también dejamos de medir el éxito de nuestros equipos de talent solamente por el time to fill, que es el tiempo que me tardo yo en cerrar una vacante, sino que empezamos también a medirlo por la calidad de la contratación y por la experiencia que los candidatos tienen con nuestro proceso. Es algo que nuestros candidatos resaltan mucho, la velocidad de las respuestas y ese seguimiento constante que les damos a su postulación. Y pues con eso digamos que les cuento que gracias a todas estas mejoras y como el crecimiento constante que hemos tenido con nuestros procesos, podemos tener esta tasa de permanencia que es del 98,7% en los primeros 6 meses, y creo que eso refleja
como el trabajo de años ajustando nuestro proceso, que nos costó muchos errores también, desaciertos también, pero nos puso, digamos, en este norte para priorizar cada vez más el fit, las competencias claves y la experiencia. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para ustedes hoy. Espero que haya sido un espacio que les haya dejado ideas muy concretas, también accionables para que lo puedan aplicar a sus procesos de selección, porque creo que este proceso no solamente es cubrir vacantes, sino que es construir estos equipos que realmente funcionen. Ahí no sé si tenemos preguntas en el chat. eh, no sé, Estoy Clau, ahí si me puedas revisando ayudar. y bueno, si tienen preguntas, porque de momento no veo en el chat, pero si tienen alguna pregunta para Silvi, podemos aprovechar este tiempo. Marta te da las gracias, Silvi. Gracias a ti, Marta, por A acompañarnos. ustedes. Paola Aguilar Ahí, también. Clau, creo que estaban preguntando si la presentación se les comparte. No, no estoy segura. Sí, sí, Silvi. Les informo a todos que a sus correos, a los que se inscribieron a este webinar, van a recibir la grabación. La grabación, pues, que compone la presentación y también toda la información que brindó Silvana. Buenísimo. Espérame. Ok, yo creo que no tenemos preguntas, Silvi. Entonces, bueno, muchas gracias. Ay, perdóname, María Ahí Fernanda sí justo. tiene una. Mira, ¿qué pregunta crees que es fundamental que nunca falte en una entrevista aparte de la información sobre la vacante? Súper. Bueno, yo creo que una de mis favoritas, porque creo que me permite conocer al candidato como persona y no solamente como candidato, es entender sus motivaciones. Entonces, ¿por qué realmente busca un cambio o qué le motivó puntualmente del rol, de la empresa también? Creo que esta es una pregunta que puede sonar sencilla, pero creo que tiene un trasfondo bastante grande. Entonces, yo te diría que si tuviera que escoger una, sería esa. Ok, y mira, tenemos una pregunta de parte de Paola. ¿Qué es lo que definitivamente ya no se debe preguntar en una entrevista para ti? Ujú. Ok, yo creo que hay una pregunta que siento que es muy famosa, bueno, siento que ya no tanto, pero a mí no me encanta, y es que se pregunte cómo te ves en 5 años, cómo te ves en 10 años. Yo creo que es una pregunta que realmente da para que el candidato responda lo que tú quieres escuchar y no te da realmente un insight como real y como tangible de si la persona hace fit con el rol o no. Entonces yo creo que esa sería una pregunta que definitivamente descartaría de mis pautas. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Mónica Castellanos de cómo se pueden optimizar los procesos de selección y reclutamiento usando IA. Bueno, yo creo que la IA podemos usarla en como muchos puntos del flujo. Uno de ellos, como les comentaba ahora, es en el tema de los filtros. Entonces, pues hay veces que se reciben demasiadas CVs para un solo proceso y no contamos con todo el tiempo para filtrar solamente ese único proceso porque trabajamos con otros 15 también. Entonces, yo creo que eso por un lado. Yo uso mucho la IA también para crear mis pautas, porque hay veces que yo quiero, bueno, tengo en mente algo que le quiero o algo que quiero saber sobre un candidato puntualmente, pero tal vez no sé cuál es la mejor forma para formular esta pregunta en la que quiero ver tal cosa. Entonces, la IA también me da muchos insights de cómo puedo formular esa duda que tengo para que me dé lo que realmente quiero escuchar. Em, y bueno, y lo que les mostraba también en el tema de la publicación, creo que es algo que de cara a talent es de mucha ayuda también, pero que también al usar estas palabras clave como precisas, nos dan también la visibilidad que nosotros queremos de cara a los candidatos. Entonces, en la medida en la que yo use estas palabras clave en mi post en LinkedIn, le va a salir también este job post al candidato ideal que yo quiero atraer.
Entonces creo que ese sería como los 3 puntos. Gracias, Silvi. Mira que tenemos una pregunta muy buena de cómo cuidar a los candidatos. Espérame, pero ¿qué estrategia se puede llevar cuando a veces de manera interna la alta gerencia no define la continuidad, pero tampoco da cierre, por lo que queda un poco en el limbo? Creo que todos hemos conocido y tal vez estado en ese lugar, en el que te postulas, llegas al último filtro y pasan Mm, semanas y no te dicen nada. Daniela quiere mm. saber, ella, desde su rol, cómo puede pues cuidar al candidato de esa forma. Súper, Daniela. Bueno, yo creo que el tema de la marca empleadora y de la experiencia que se le da a los candidatos es una responsabilidad no solamente de Talent Acquisition, sino de todos los stakeholders o los frentes que estén involucrados en este proceso. Entonces, yo creo que esto se puede ver casi que desde una primera instancia tipo kickoff, en el que tú realmente hables con este directivo o con el líder para que digas qué tan prioritaria es esta vacante, de cuánto tiempo estamos hablando, para que tú asimismo le puedas transmitir o como pues alinear las expectativas a los candidatos, ¿no? Si es una vacante que tal vez no es tan urgente, que tú desde el primer contacto que tengas con ellos les digas, estamos en la búsqueda, realmente no es prioritaria, voy a estar dándote respuesta en, no sé, semana y media. Yo creo que el tema, más allá de qué tan rápido les demos respuesta o no, es que los candidatos tengan la expectativa muy clara de si me dijeron que me dan respuesta en 15 días se las das. Entonces creo que es más un tema como de comunicación, pues interna con el directivo, de que tú realmente sepas qué tan urgente o no es para él o ella y que tú le transmitas también eso a los candidatos, como que no les prometas respuestas rápidas si ya a la interna sabes que no se las puedes dar. Espero con eso poder ayudarte, Daniela. Gracias, Silvi. Aquí Mónica Castellano pregunta cuáles son las claves para determinar las habilidades y competencias correctas para cada cargo. Súper. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el objetivo que tenga ese cargo puntualmente. Entonces, si es un rol que, por ejemplo, va a estar de cara a los clientes, ahí clave pues que tengas temas de atención al cliente, temas de comunicación, de tolerancia a la frustración. Creo que las competencias se deben construir en torno al objetivo que tenga el rol y los desafíos que enfrenta también este rol en el día a día. Porque, por ejemplo, si es un rol de servicio al cliente, donde tú sabes que son personas que se enfrentan a clientes molestos todos los días constantemente, probablemente una de las competencias o de las habilidades que quieras ver en estos candidatos sean temas de trabajo bajo presión, de tolerancia a la frustración. Entonces creo que mi respuesta sería que te fijes mucho justo en eso, como en el objetivo y en los desafíos que tenga esta persona en el rol. Súper, Silvi, aquí Manuel hace una pregunta súper bonita de cuál es la mejor forma de darle la noticia a un candidato que fue seleccionado y que se Ujú. sienta fidelizado con la compañía. ¿Es mejor un correo o una Súper, llamada o una me pieza encanta. gráfica? Desde Book, ¿cómo lo hacemos? Mm. Bueno, Manu, yo te diría que la mejor forma siempre y personalmente es la forma en la que me gusta también a mí darlo y en book es algo que nosotros hacemos, es por una llamada. O sea, yo creo que no hay nada mejor que tú puedas escuchar a la persona realmente cómo reacciona, que si tiene dudas, que se las puedas resolver como en vivo y en directo. Y yo creo que el punto como de la fidelización es que en esa llamada que tú tengas con esa candidata, tengas también como en el speech que tú tengas de la buena noticia, también resaltarle qué fue eso que nos hizo irnos por ella. Entonces, por ejemplo, no sé, Manu, felicitaciones, quedaste en el rol de executive, lo que nos encantó de ti, no sé, fue la forma en la que abordaste a los clientes, la consultividad que tuviste con la venta y la forma en la que resolviste
problema en el roleplay con el cliente. Entonces, como que sea un speech, digamos que muy personalizado, que el candidato realmente vea que no es como un speech que le das a cualquier candidato que llamas para ofertarlo, sino que le resaltas puntualmente qué fue eso que nos hizo irnos por ella. Entonces creo que ese sería como mi tip. Y nosotros en Book, además de esta llamada, se le envía una carta como formalizando también temas de condiciones, cuánto es la oferta salarial, cuándo es la fecha de ingreso, pero antes de la carta como tal está la llamada. Súper chévere, Silvis. Y aquí ya para cerrar, Jenny Adriana, consulta, que esta te la puedo ayudar a resolver, es dónde podemos ubicar las vacantes que tiene Book. Jenny, te puedes dirigir a nuestro perfil oficial en LinkedIn, Book, BUK, y ahí en la parte de trabajos puedes ver las vacantes que tenemos disponibles, no Ujú, solo en Colombia, sino también en Brasil, México, Chile y Perú, para ujú, que los así que estén es. muy interesados. Sí, Y hay también, Clau, para complementarte, en la página web de Book hay una pestaña que también es el trabaja con nosotros. Entonces ahí también puedes encontrar no solamente nuestras vacantes, sino también contenido sobre nuestra cultura y bueno, como los temas, digamos que más de marca empleadora, por si te quieres echar una pasadita por allá. vale, Silvi, muchas gracias. De verdad, gracias por este espacio de aprendizaje, por tu tiempo. Gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que se hayan llevado muchas herramientas para aplicar en el día a día en sus procesos de selección. Y nada, esperamos verlos en otro espacio que nos puedan acompañar. Y gracias a Muchas ti, Silvi, gracias nuevamente. a ti, Clau, por la invitación y a todos por escucharnos. Que estén muy bien. Que Feliz esté muy miércoles. bien. Les recordamos que recibirán la grabación en sus correos. Tengan un excelentísimo día. Chao. Chao, chao.